cómo puedo ser limpio de corazón. Parece sencillo, hermanos, tanto el título de la predicación de esta tarde y quizás la respuesta también, porque podríamos decir que ahí en el versículo 9 que acabamos de leer del Salmo 119 tenemos la respuesta, ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Lo mismo podríamos poner nosotros, ¿con qué puede ser limpio nuestro corazón? Con guardar tu palabra. Y podríamos decir, bueno, pues ahí ya está todo el mensaje de esta tarde. Pero vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, con un poco más de amplitud, qué debe de ser esto y cómo es que con guardar la palabra de nuestro Dios, nuestro corazón puede ser limpio. Para ello, hermanos, primeramente vamos a ver por qué nuestro corazón debe de ser limpio. Quizás podríamos pensar algunos de nosotros o decir, bueno, si yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya mi corazón no tiene que ser limpiado, ya lo limpió Cristo Jesús con su sangre y entonces ya mi corazón no debe ser limpio. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios que día con día y momento a momento nuestro corazón tiene que ser limpiado, hermanos. Vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios primeramente cuál es la condición, hermanos, de nuestro corazón. Y para esto, hermanos, vamos a referirnos a lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en Jeremías 17, el versículo 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Palabras, hermanos, que fueron dichas por el profeta, no a gente que no era del pueblo de Dios, sino a su pueblo, al pueblo de Dios. Porque esta es la condición de corazón de ellos en aquel tiempo y es la condición de nuestro corazón actualmente. Engañoso, hermanos, es nuestro corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesucristo, hermanos, también se lo dice allá a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando en esos momentos, allá en Mateo capítulo 15, versículo 19, hablando acerca del corazón del hombre y de dónde y de lo que contamina al hombre, dice Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí está, hermanos, la condición de nuestro corazón y el por qué tiene que ser limpiado por nuestro Dios día con día. Hace unos meses, hermanos, en el grupo de lectura que promueve el Ministerio de Educación, hermanos, leímos un libro que se titula Sobre la tentación. No sé si el sábado pasado, ayer, también hablaron de esto aquí en la iglesia Salem, acerca de este libro. Y precisamente en este libro, hermanos, el autor de este libro nos hace referencia con el versículo que encontramos ahí en Jeremías, de engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos hace referencia, hermanos, a la situación, hermanos, de el corazón que tenemos. Cómo nuestro corazón, hermanos, actúa como un traidor, dispuesto a entregarnos al enemigo. Los deseos, hermanos, pecaminosos de nuestro corazón, dice y nos amplía este autor, son como el fuego abrasador que se sale del control en el momento de la tentación. Y como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, no estamos exentos de esas situaciones. Esos deseos pecaminosos pueden llegar a cauterizar nuestras conciencias. Recordemos que nuestra conciencia, hermanos, es esa base jurídica que tenemos para poder calificar un hecho de bueno o malo. Y la base jurídica de nuestra conciencia es la palabra de nuestro Dios.
Nosotros en ello tenemos que basarnos para poder decir si algo que hicimos o estamos haciendo es correcto o es incorrecto, es bueno o malo. Pero esos deseos pecaminosos, hermanos, que anidan en nuestro corazón, muchas veces actúan cauterizando nuestra conciencia, de tal forma que ya algo que es malo, ni siquiera lo sentimos como malo. Y lo vivimos y lo practicamos, y para nosotros ya no detectamos que es malo. A ese grado, hermanos, está nuestro corazón. Nos comenta este autor, hermanos, del libro sobre la tentación en uno de sus partes, y dice que al principio, hermanos, nuestra razón, dirigida por la voz de nuestra conciencia, que descansa en la palabra de nuestro Dios, se opone a dichos deseos pecaminosos que moran en nuestro corazón. Pero algunas veces, hermanos, o muchas veces, no lo sé, también cada uno de nosotros nos conocemos, de manera sutil y sin darnos cuenta, y en otras, dándonos cuenta, encontramos que la razón empieza a obrar de tal manera que obra a favor de esos malos deseos y esos malos, esos pecados que moran en nuestro corazón. Y posteriormente la razón que anteriormente, basados en la palabra del Señor, ni siquiera podíamos pensar en que caeríamos en tal o cual pecado, ya cuando nos damos cuenta, esa razón, hermanos, contaminada y influenciada por esos malos deseos, comienza a contemplar el placer de ese pecado, que ese pecado trae a nosotros. Y paso a paso nuestro corazón engañoso y perverso acaba con justificar el mismo pecado que antes ni siquiera podíamos contemplar. Suena increíble y a lo mejor decimos, no hermano, eso a mí no me pasa. Yo estoy bien seguro de que no me pasa. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie de nosotros nos podemos salvar de esta situación. Y por eso la pregunta de este mensaje: ¿cómo puede ser limpio nuestro corazón? Porque si esto no nos pasara, hermanos, no tendríamos necesidad de limpiar nuestro corazón. ¿Cómo puede ser limpio nuestro corazón? Dice el primer versículo que leímos: con guardar tu palabra. La importancia, hermanos, de guardar la palabra de nuestro Dios, creo que salta a la vista. Y en el texto bíblico, hermanos, dice, con guardar tu palabra, refiriéndose, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. No dice el texto, con guardar lo que nosotros entendemos de tu palabra, o lo que creemos o queremos que debe decir tu palabra. Y para ver, hermanos, la gran importancia que tiene el guardar la palabra de nuestro Dios, quiero recordar una historia, hermanos, que encontramos allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13. Y antes de iniciar la historia, ustedes lo leen de favor en su casa para no tardarnos mucho. Leen esta historia y ahorita se las voy a platicar y de manera más fluida, pero ustedes lo pueden leer allá en su casa en el primer libro de Reyes. El tiempo, hermanos, en el que se da esta historia, el primer libro de Reyes, capítulo 13, es el tiempo
en el que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte con el reino de Israel y el reino del sur, el reino de Judá. ¿Sí? En el reino del norte, hermanos, gobierna para este momento el rey Jeroboam. Y este rey Jeroboam, hermanos, nada temeroso de nuestro Dios, se le hizo muy fácil hacerle al pueblo de Israel 2 becerros de oro, similares a los que se había hecho allá el pueblo cuando Moisés había subido por la ley al monte Sinaí. Y entonces este rey Jeroboam les hace 2 becerros de oro y les dice: Israel, pueblo de Israel, aquí están sus dioses. No conforme con eso, nombra sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, establece fiestas que no habían sido marcadas por nuestro Dios y hace del culto a Dios una irreverencia total. El culto a nuestro Dios fue adulterado totalmente por este rey. En los lugares altos estableció altares y allí ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Bajo esta situación, hermanos, se da la siguiente historia para que veamos la importancia de obedecer la palabra de Dios, hermanos. Un profeta, hermanos, desde el reino del sur, desde Judá, es enviado un profeta a la tierra de Betel. En Betel, hermanos, había sido puesta una de estas estatuas que había hecho el rey Jeroboam, uno de estos becerros de oro. En Dan puso el otro, pero allí estaba el rey Jeroboam ofreciendo incienso en uno de estos altares altos allá en Betel. Y Dios manda un profeta desde Jerusalén a dar una profecía en contra, no de Jeroboam, hermanos, en contra del altar en donde estaba ofreciendo incienso Jeroboam. Y llega este profeta, obedece a nuestro Dios y va hasta Betel y le dice al altar: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces Dios le dice a este profeta desde Judá: ve a Betel y da esta profecía en contra del altar en donde está ofreciendo incienso Jeroboam. Y lo hace. Este profeta lo hace, no solamente da la profecía, sino da la señal que se cumplió en ese momento de que esa profecía iba a ser cierta. Cualquiera de los que la escucharon, hermanos, en ese momento, probablemente murieron y dijeron: ay, ese profeta que vino de Judá estaba bien loco, porque ya todos morimos y no se cumplió esa profecía. Esta profecía, hermanos, se cumplió 300 años después de que la dijo el profeta, con el rey Josías. Y eso lo podemos leer allá en Segunda de Reyes en el capítulo 22 y 23. Así que todos los que le escucharon en ese momento probablemente dijeron: no es cierto. El mismo rey Jeroboam se enojó y le ordenó en ese momento que aprendieran al
al profeta que Dios había enviado, pero dice la palabra de nuestro Dios que su brazo se le secó. Con el que dio la instrucción, con el que dio la orden, se le secó y le pidió entonces al profeta que Dios había enviado que orara por él. Y oró por él y Dios tuvo misericordia de él y su mano regresó de manera normal. Y entonces el rey invita al profeta a que vaya a su casa y como muestra de agradecimiento le dice: pasa a mi casa para que comas y bebas conmigo y te voy a dar un presente. Sin embargo, el profeta le contesta al rey y le dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. Así me está ordenado por la palabra de Jehová, hermanos. Lo tenía muy presente este profeta, diciendo, Dios le había dicho a él: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esa era la instrucción que Dios le había dado a este profeta. Esa era la palabra de Dios que tenía que cumplir este profeta. Y entonces este profeta regresó por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Hasta aquí, hermanos, todo va muy bien. El profeta obedeció, el profeta fue y dio la profecía en contra del altar. El profeta no quiso pasar con el rey a su casa a comer y a descansar y a recibir ese presente que le ofrecía, sino que obedeció la palabra de nuestro Dios. Pero si continuamos, hermanos, leyendo esta historia, resulta que aparece en la escena otro profeta. Un profeta de allí, de Betel. Sí, hermanos, allí donde se había adulterado el culto a Dios, en medio de tal situación, había un profeta que vivía y habitaba allí. Y sale al encuentro de este profeta que Dios había enviado desde Judá. Y le dice, con engaños: oye, fíjate que un ángel del Señor vino a mí y me dijo que pasaras a mi casa a comer y a beber agua. Y este ángel me dijo que eso era palabra del Señor, que pasaras a mi casa. Y este profeta, hermanos, que había caminado desde Judá hasta Betel, después de escuchar estas palabras y teniendo presente, hermanos, lo que Dios le había dado a él como instrucción, habiendo obedecido ya a nuestro Dios, ¿qué creen que hizo? Pues se fue con el profeta de Betel a comer a su casa y a beber agua a su casa y a descansar a su casa. Un profeta engañando a otro profeta. El profeta inicialmente cumple la misión, pero llega un momento en el que se aparta del mandato que Dios le había dado. Y entonces cuando están allí los dos comiendo, hermanos, viene palabra de Dios al profeta de Betel, al que había engañado al primer profeta, y viene palabra de Dios y le dice: así ha dicho el Señor. Ahora sí, palabra fiel del Señor, hermanos, dicha por este profeta que habitaba en Betel. Así ha dicho el Señor: por cuanto has sido rebelde al mandamiento del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios
te ordenó. Tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Dicho de otra forma, hermanos, por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, no vas a poder llegar ni siquiera a tu tierra y a tu parentela. Vas a morir antes. ¿Y qué creen que sucedió? Este profeta, queriendo regresar hasta Judá, toma su asno y por el camino Dios, usando a un león, mata a este profeta. Por cuanto no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Por cuanto has sido rebelde al mandamiento del Señor. Consecuencia de desobedecer la palabra de Dios para este profeta, la muerte física, hermanos. Y toda desobediencia, hermanos, a la palabra de nuestro Dios va a traer consecuencias. Y como hijos de Dios, hermanos, sin duda alguna, lo hemos experimentado y lo hemos vivido. ¿Cuántas veces en nuestra vida terminamos diciendo, si no hubiera hecho esto, si mejor hubiera decidido esta otra cosa? Porque somos rebeldes al mandamiento del Señor. Porque nuestro corazón engañoso termina convenciéndonos y terminamos pecando y desobedeciendo a nuestro Dios. Creo que salta a la vista, hermanos, de esta historia. Al analizar esta historia, salta a la vista la importancia de guardar la palabra de nuestro Dios. ¿Con qué limpiaremos nuestro corazón? Con guardar tu palabra. Pero es la palabra de Dios. No lo que nos conviene de la palabra de Dios nada más. No falsas enseñanzas, hermanos, que a veces recibimos y por no estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos y las creemos. Lo que nos invita a la palabra de nuestro Dios es a guardar la palabra de nuestro Dios. Fielmente la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo puede ser esto? A lo mejor nos preguntamos. Si tengo un corazón perverso y un corazón engañoso, ¿cómo voy a poder guardar la palabra de Dios? Y la respuesta, hermanos, la encontramos allí mismo en el pasaje que ya hemos leído. ¿Cómo podemos guardar la palabra de nuestro Dios para que nuestro corazón sea limpio? Dice el versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el versículo 12, enséñame tus estatutos. No basta, hermanos, con leer muchas veces la palabra de nuestro Dios. No basta con sabérnosla de memoria. Necesitamos, hermanos, la obra de nuestro Dios en nuestro corazón. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Tenemos que clamar a Dios por ayuda, hermanos. Si queremos guardar la palabra de nuestro Dios, tenemos que clamar a Dios por ayuda. Enséñame tus estatutos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es cierto, nuestro corazón, hermanos, está contaminado.
Es verdad que tenemos un corazón engañoso. El corazón de Francisco Soto, así es, hermanos. Nosotros solos no podemos, hermanos. Aunque pongamos nuestro mayor esfuerzo, será insuficiente para que nuestro corazón se limpie. Pero nuestro Dios, hermanos, que ha tenido misericordia de nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo para que derramara su sangre para perdón de nuestros pecados y para salvarnos y para rescatarnos, ¿no nos dará también, hermanos, la bendición de poder aprender de su palabra? Si nosotros clamamos a Él y le pedimos que nos enseñe sus estatutos y que no nos deje desviarnos de sus mandamientos, ¿no hará eso también en nuestra vida? Yo creo que sí, hermanos. Si Él dio a su Hijo en rescate por nosotros, también estará con nosotros día con día y momento a momento, ayudándonos a entender su palabra, ayudándonos a que sea clara la palabra de nuestro Dios que podemos leer día con día. Allí va a estar con nosotros, ayudándonos a que la pongamos en práctica en nuestra vida. Tenemos que clamar a Él y pedírselo, hermanos. Tenemos que pedir esa ayuda de nuestro Dios. Si nos creemos autosuficientes y creemos que nosotros podemos ir allí por la vida cumpliéndolo solito, no vamos a poder, hermanos. Pero con la ayuda de nuestro Dios podemos. Con la ayuda de nuestro Dios podemos, hermanos. Si queremos un corazón limpio, tenemos que venir a nuestro Dios día con día, hermanos. No sé si haya algún día en el que cuando tú quieres ponerte a cuentas con nuestro Dios, no encuentras qué decirle. ¿Habrá algún día en el que llegues y le digas, Señor, te fallé en este día? Y que digas, no, Señor, hoy no te fallé. Hoy, bien portadito todo el día. No, hermanos, día con día tenemos que venir a nuestro Dios a pedirle que limpie nuestro corazón, a pedirle que nos ayude a entender sus estatutos, a entender su palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. Momento a momento, hermanos, necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios para poder vivir conforme a sus mandamientos. Necesitamos aferrarnos a nuestro Dios para aprender, para entender su palabra y para poder vivir conforme a su palabra. Sin Dios, sin su ayuda, sin la obra que Él hace cada momento en nuestro corazón, como ya lo dije, podremos leer 1000 veces la Biblia, hermanos. Podremos aprendérnosla de memoria, pero nuestro corazón seguirá siendo un corazón engañoso y perverso. Vamos a orar, hermanos, para terminar este mensaje. Dios Padre Santo, gracias porque te tenemos, Señor. Gracias porque eres nuestro ayudador, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Podemos ver a través de ella lo importante que es obedecerla y vivir conforme a tus estatutos, Señor. Muy importante, Señor. Desobedecerla trae consecuencias malas para nuestra vida, Padre Santo, para los que nos rodean,
para nuestra familia, para nuestros seres queridos, Señor, para nosotros mismos, Padre. Es importante, Señor, porque solamente obedeciendo tu palabra nuestro corazón puede ser limpio, Señor. Pero necesitamos, Señor, tu ayuda. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, día con día y momento a momento, Señor. Que cuando haya esa oportunidad de leer tu palabra, Padre Santo, podamos, Señor, irnos, Señor, por esa opción, en lugar de ver una película quizás, o en lugar de distraernos en otra cosa, que realmente podamos sentir el deseo en nuestro corazón de leer y de estudiar tu palabra, de prepararnos, de entenderla, Padre Santo, y vivirla cada momento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos hacerlo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esfuerce cada día, cada momento, Padre, para que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas, Padre Santo. Dios Todopoderoso, que podamos hacer nuestro lo que leemos en tu palabra y que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por favor, Padre Santo, límpianos de todos nuestros pecados. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.